going to introduce you. Para que ustedes lo conozcan, puedan más o menos saber quién es él. Él está enseñando en esta oportunidad en el Seminario Reformado Latinoamericano, sede en Chile, está enseñando acerca de los profetas. Así que ha sido muy buen tiempo ahí aprendiendo de la palabra de Dios. Como les decía, su nombre es Jeff Gwynn. Él estudió en la Weber State University, en Talbot Theological Seminary, donde obtuvo un máster en divinidades, en The Master Seminary, donde obtuvo ahí un doctorado en ministerio. Fue profesor en Logos Bible Institute en Sun Valley, California. Fue profesor adjunto del Masters College Seminary. Formó parte del staff pastoral de Grace Community Church en California. También pastor en Cornerstone Bible Church en Miami, Florida. Y actualmente pastor en Highland Bible Church en Woodland Park, Colorado. Así que damos gracias al Señor por la vida del pastor Jeff y le damos la bienvenida. Welcome to Chile and to Iglesia Bautista Gracia Soberana. Gracia Soberana Baptist Church. You know how I'm not good at time, so you're going to have to keep track of that for me. Okay, no problem. Thank you, everyone, for your gracious welcome to us. I introduce my dear friends from our church in Colorado, Asa and Adriana Wilson, in the front row over here, over by the heater. You think it's cold here. Adriana just told me that my wife texted her and said it's snowing hard. It's snowing hard at our church in Colorado. So everyone there is cold too. Sí, quería presentar a mis amigos Asa y Adriana Wilson, que ellos vienen de la misma iglesia que yo en Colorado, en Woodland Park. Y bueno, ustedes creen que está frío acá, pero mi esposa me decía que está nevando allá en nuestra ciudad. And Asa gave me an idea indirectly as to what I could talk on today. The seminary wanted me to teach on prophets here, but I'm going to take this a little bit differently from the prophets, the God who spoke to them, to the God that they're to fear. Bien, Asa me dio una idea indirectamente de lo que podía hablar hoy día. Yo fui convocado para hablar de los profetas en el seminario, pero ahora voy a hablar más bien del Dios a quien temían los profetas. Asa, being a gringo like me, we have our issues when we travel from the United States with water and other things. Bueno, Asa, como es gringo al igual que yo, nosotros tenemos algunos temas ahí cuando viajamos con el agua y ese tipo de cosas. So Asa, being a smart man, wanted to get the big bottle of gringo water and then be able to put it into the smaller bottle to carry around. Bueno, y Asa, siendo más inteligente que yo, él quería traer esa gran botella de agua gringa y repartirla en botellas más pequeñas para poder viajar. So somehow, being at the hotel that we're at, down the street, down the stairs, there was a funnel. There was a Funnel. How would you funnel? un embudo. Bueno, bajando del hotel, ahí por la calle había un embudo. So the funnel for the water, I want you to see as a church, is how everything that you do ultimately has to go through the funnel of who's the God that we've come to worship. Okay, claro, un embudo para pasar de la botella más grande a la más pequeña. Sí. Entonces, what is did you say the funnel or The funnel of the church? It would be that everything has to go through the funnel as to who God is. Bien, entonces todo lo que entendemos como iglesia tiene que ir a través de este embudo del entendimiento de quién es Dios. The Bible speaks of the fear of God, and we could spend the next week speaking of this, or a month or a year, as the very essence of our humanity. La Biblia habla de el temor de Dios como la esencia misma de nuestra humanidad, de quienes somos como humanos. If there's anything that the church should be ready to give to the world, it's that we need to remind them that we are to worship the one who created it
the one who sustained it, who is our God. Si algo debemos entregar al mundo como iglesia es el llamado a que ellos puedan tener este temor hacia aquel que los creó, aquel que los sostiene. I was just telling Asa and Adriana that when I wrote my doctoral dissertation, Estaba diciendo a Eisa y a Adriana que cuando escribí mi disertación doctoral, I was asked to do it on the fear of God, on preaching the fear of God. se me pidió que lo hiciera sobre el temor de Dios y predicar también sobre eso. And when I got back to our home in Colorado, there was a meeting of pastors. Y cuando volví a mi casa ahí en Colorado, hubo una reunión de pastores. It was a large, popular parachurch organization. Era una organización paraeclesiástica bastante grande y popular. And they asked the pastors the question as to what were the needs, what would be the greatest needs in the church. Y comenzaron a hacer preguntas a los pastores acerca de cuáles serían las grandes necesidades de la iglesia. I had just been assigned the topic of writing a doctoral dissertation on the fear of God, so I didn't sleep the night before trying to figure out how can I do that, how can I start that project. Bueno, y se me había pedido este tema del temor de Dios para la disertación doctoral y no había dormido la noche anterior pensando en cómo comenzar a estructurar este proyecto. So my mind was flooded with the fear of God at that point. Así que mi mente estaba como inundada con este tema del temor de Dios para ese momento. And all these other pastors gave ideas. The church needs more seminars on marriage. We need more youth activities. We need this, that, or another thing on the horizontal level. Y bueno, todos estos pastores estaban llenos de ideas tales como necesitamos más estudios o reuniones de matrimonios, reuniones de jóvenes, esto y lo otro, y todas las cosas que mencionaban tenían que ver con un nivel horizontal. And it came to me, and I said, all those things might be nice, but I said, if you don't fear God, they mean nothing. Y bueno, cuando me tocó hablar, dije, puede ser grato, puede ser bueno tratar todos estos temas, pero si no hablamos del temor de Dios, si no tenemos temor de Dios, todo eso no significa nada. So I want to remind you and encourage you as a church Así que quiero animarlos y también recordarles acerca de esto como iglesia. anything that you do as a church to reach out or to build up within, Todo lo que hagan como iglesia, ya sea para alcanzar a otros o para edificarse internamente, you have to be like Asa and be very careful with that funnel. tienes que ser así como Eisa, que tuvo que ser muy cuidadoso con este embudo. You don't want to waste anything. You want to make sure that everything goes through the funnel. And as a church, it's the funnel of who is our God. Ahí uno tiene que ser cuidadoso de que no se desperdicie nada, ¿cierto? De que no se salga del embudo. Y ese embudo para nosotros tiene que ser el temor de Dios. In the United States, it became popular about 40 years ago to try to reach people according to their felt needs. Se volvió popular en los Estados Unidos más o menos 40 años atrás el tratar de alcanzar a las personas conociendo cuáles eran las necesidades según ellos. A felt need would be right now, who in here is a little bit on the cold side? Sorry. Being a little bit cold. Ujú. Bueno, una de las necesidades que podríamos sentir ahora es que tenemos frío. A felt need is if I'm cold, I'm going to go try to get closer to where the heaters are at. Y si siento esa necesidad de que tengo frío, me voy a tratar de acercar a un calefactor, una estufa. A felt need is if you're hungry, you get something to eat. Si tengo hambre y siento esa necesidad, voy a procurar algo para comer. And unfortunately, in the church in the United States, in trying to meet everybody's horizontal felt needs, as in human to human, Y tristemente los Estados Unidos intentando tener este enfoque de cubrir las necesidades de la gente horizontalmente, según ellos sentían. kind of like with the prophets that I'm supposed to be teaching on, Parecido al tema de los profetas de los que estaré enseñando. they told Israel, Hosea made it clear, you have forgotten your God. Bueno, los profetas lo que hicieron fue decirle a Israel, ustedes han abandonado a Dios, a su Dios. It's easy for us, and that's our natural tendency, is to lessen God. Una tendencia natural para nosotros que se nos hace fácil
es menospreciar a Dios, disminuirlo. And it should be the task of the church to continually remind us that our God is worthy of everything as in high thoughts. Y debería ser una tarea para nosotros como iglesia estar recordándonos esa exaltación que tiene Dios, esa supremacía que tiene Dios. Él debe ser tenido en alta estima. You would sing it in Spanish, we would sing it in English. One of my favorite men in church history is John Newton and his many hymns that we sing. Bueno, entiendo que lo cantan en español así como nosotros en inglés. Varios himnos de este hombre, John Newton, que es uno de mis compositores más preciados. John Newton could write great hymns because he was a great theologian. Y John Newton podía escribir grandes himnos porque él era un gran teólogo. As a theologian, though, he wasn't set off from his people. He was a close pastor to his people. Y como teólogo no estaba apartado de su gente, sino que él era un pastor cercano a ellos. So one of my favorite books that I've read continuously through the years is The Letters of John Newton. Y uno de mis libros favoritos que he leído continuamente a lo largo de los años es what was the name of the book? Letters by John Newton. Cartas de John Newton. This would be John Newton's interaction with the people of his church. Y en este libro se aprecia la interacción de John Newton con la gente de su iglesia. And one of my favorite human quotes would be by John Newton. Y una de mis citas favoritas de alguna persona sería de John Newton. A lady within his church had asked him, "How can I keep my teenager from loving this world?" Una mujer de su iglesia le había preguntado a John Newton cómo podía hacer para que su hijo adolescente, ella pudiera guardarlo del mundo, cómo podía protegerlo. Now I know in the United States wanting to meet people's felt needs, Bueno, en los Estados Unidos, queriendo satisfacer estas necesidades de la gente, most pastors would say, "Oh, get your child involved in soccer, get your child involved in activities, keep your child busy." la respuesta a esta pregunta de cómo guardar a mi hijo de amar a este mundo, ¿qué dirían estos pastores con este enfoque? Bueno, métalo ahí a jugar fútbol, métalo con los jóvenes, manténgalo ocupado. Essentially what John Newton wrote to this lady was the wisest advice anyone can give. Y bueno, lo que John Newton escribió a esta mujer fue esencialmente el consejo más sabio que alguien podría dar. John Newton told her that to the proportion that you have an infinite God, Y John Newton le dijo a esta mujer que en la proporción de que tengamos un Dios infinito, to the proportion that you compare God to this world, en la medida en que nosotros comparamos a ese Dios infinito a este mundo, that then you'll see that this world ultimately has nothing to offer, así podrás ser capaz de ver que este mundo no tiene nada que ofrecer that it means nothing if you don't have God. y que no significa nada si es que tú no tienes a Dios. The way to keep any of us from loving this world La manera en que cualquiera de nosotros puede ser guardado de amar a este mundo is to have a greater love for God. es teniendo un mayor amor por Dios. And nothing will come in competition with this world if it's competing with God. Y nada va a entrar en competencia con este mundo si está compitiendo con Dios. O sea, finalmente nada en este mundo va a ser competencia ante Dios. So I encourage you to continue as you are to put God and His precious word above all things. Entonces les animo a continuar poniendo la palabra preciosa de Dios sobre todas las cosas. There's lots of churches in this world, Hay muchas iglesias en este mundo, but there's very few like you that want to see God honored by His word. pero hay muy pocas que quieren que Dios sea honrado y buscan honrar a Dios a través de su palabra. Tragically, most churches or organizations don't last more than a generation. Trágicamente, la mayoría de las iglesias y organizaciones no perduran por más de una generación, Because the glory of God comes down porque se disminuye la gloria de Dios as human activity goes up. a medida que va aumentando el activismo humano. Human activity is not wrong. Obviamente la actividad humana no está mal, It's good to be involved with each other,
Es bueno que nos involucremos unos con otros, but do it through the funnel of who is the God that we worship. pero debemos hacer toda esta actividad a través del embudo de quién es ese Dios a quien adoramos. So I had to speak on something, so I decided to speak on something with the fear of God that the prophets would have said. Y bueno, debía hablar de un tema y escogí hablar del temor de Dios y desde la perspectiva de lo que los profetas podrían decir. And I joked with Alex yesterday about the fact that most people, I have never had, actually, no person has given me the right answer as to when I asked them when the first command to fear God is found in Scripture. Bueno, y hablaba con Alex ayer acerca de la pregunta de cuándo se dio el primer mandato de temer a Dios y prácticamente nadie me puede dar la respuesta correcta. And if any of you can guess it, then you can let me know afterwards. Well, dumb gringo, I would have known that one. Bueno, y si alguno de ustedes puede responderla, me puede comentar después. But all through the first 5 books of the Bible, the fear of God is mentioned. Pero a lo largo de todos los primeros 5 libros de la Biblia se menciona el temor de Dios. The fear of God is mentioned in Genesis chapter 20, we mentioned yesterday, where Abraham said to Abimelech, I lied because there's no fear of God in this land. Por ejemplo, es mencionado en Génesis 20 cuando Abraham mintió a Abimelech y le dice que lo hizo porque temió o tuvo miedo porque él sabía que no había temor de Dios en esa tierra. In Genesis chapter 22, you find Abraham ready to sacrifice his son Isaac. En Génesis 22 tenemos a Abraham ahí estando pronto para sacrificar a su hijo Isaac. And God says, stop. Y Dios le dice, detente. Why? He provided another lamb. Porque él proveyó otro cordero. And there's a key phrase in there. He said, now I know. Fue porque hay una frase clave allí que dice, ahora sé. He didn't say, I know that you love me, Abraham. Dios no dijo, ahora sé que me amas, Abraham. He said, I know that you fear me. Sino que dijo, ahora sé que me temes. Later in Genesis, Joseph was confronted with his brothers. Más adelante en Génesis, José fue confrontado por sus hermanos. And can you imagine Joseph's brothers when they realized it was Joseph? Y bueno, ¿pueden imaginar lo que pasó con los hermanos de José cuando se dieron cuenta de que era José ante quien estaban? And he said, you can trust me. Why? Because I fear God. Bueno, y cuando José los confrontó después, él les dijo, bueno, pueden confiar en lo que estoy diciendo porque yo temo a Dios. You can turn the pages through the Pentateuch, through Genesis, through Exodus, and all the way to Deuteronomy. Pueden ir ahí dando vuelta a las páginas desde Génesis, luego Éxodo, hasta después de Deuteronomio. And you won't find actually a command to fear God. Y va a pasar que no van a encontrar un mandamiento de temer a Dios, It's always the assumption that we will be fearing God. sino que más bien está la asunción de que nosotros temeremos a Dios. There's never a command to fear God until the last chapter of Joshua. No hay un mandamiento como tal de temer a Dios hasta el último capítulo de Josué. And the famous quote where Joshua says, as for me and my house, we will serve the Lord. Y la cita famosa allí donde Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. He gives the command for the first time that they were to fear God. Y por primera vez entrega un mandamiento de que ellos debían temer a Dios. And it's a tragic picture of humanity right there. Y ahí hay una imagen de la humanidad que se da ahí un retrato bastante trágico. You have the first command to actually fear God. Ahí tienen el primer mandamiento de efectivamente temer a Dios. And once again, all the people said, we'll do exactly like that. We'll fear God. Y ahí toda la gente responde, haremos todo eso, temeremos a Dios. And you turn the pages from Joshua 24 to Judges chapter 1. Y cambias la página de Josué 24 a Jueces capítulo 1. And everybody did what was right in their own eyes.
y dice que todos hacían lo que bien les parecía a sus propios ojos. Our natural tendency is really lived out in Psalm 50. Nuestra tendencia natural es finalmente vivir como vemos en el Salmo 50. In verse 21, God says, "You thought I was just like you." En el versículo 21 de ese Salmo, Dios dice, pensaste que de cierto sería como tú. Thankfully, God is not just like us. Y podemos dar gracias de que Dios no es como nosotros. We want to be more like God, Nosotros debemos querer ser más como Dios. and that comes through Jesus Christ. Y eso viene a través de Jesucristo. So Asa had asked me, so fearing God, how do you say that in a couple minutes like we're doing? Bueno, Asa me preguntaba acerca del temor de Dios, ¿cómo podíamos hablar de eso en unos cuantos minutos? The first time the word for the fear of God that's usually used in the Hebrew is used in Genesis chapter 3. Bueno, la primera vez que se usa la palabra acerca del temor de Dios, se hace en Génesis capítulo 3, en el hebreo, Where Adam was deathly afraid of God and said, "Let's hide." y ahí Adán estaba definitivamente aterrado sobre Dios y lo que resolvió fue esconderse. It really means to be afraid of something. Realmente significa tener miedo de algo, And not just afraid as in we dread God, y no en un tipo de miedo en el sentido como de que tenemos pavor de Dios, but it's to be consumed by the thoughts of God. pero sí de ser consumido acerca de los pensamientos sobre Dios. If you go from the Hebrew to the Greek in the New Testament, Si vamos desde el hebreo ahora al griego del Nuevo Testamento, the word that is used for the fear of God in the New Testament is phobos, or what we have sometimes as phobias. la palabra griega que se usa allí en el original para hablar de temor de Dios es phobos, de donde tenemos fobia. A phobia might be something that we're consumed with or we're scared of. Y fobia puede ser algo que, pensamientos que nos consumen sobre temor de algo o miedo de algo. Do you know what a tarantula is? ¿Saben lo que es una tarántula? If I said, I brought my tarantula in here, Si yo dijera que traje mi tarántula para acá, and I said, I lost my tarantula someplace right around here, y si yo dijera se me perdió la tarántula por ahí, más o menos por el medio, los asientos del medio, I think I saw my tarantula right under your feet. y si yo dijera creo que vi mi tarántula debajo de sus pies, How would you feel about that? ¿cómo se sentirían sobre eso? Would you be able to listen to anything I'm saying? ¿Podrían escuchar lo que sea que yo esté diciendo? You're going to be consumed with that tarantula. Sus pensamientos estarían consumidos por esa tarántula. One time when I was doing my doctoral work in California, Una vez cuando yo estaba haciendo mi trabajo doctoral en California, I was staying with my cousin and he was out of town. me estaba quedando con mi primo y él estaba fuera de la ciudad. So I told his dog, we're going to go for a run. His dog. His dog. Bueno, le dije a su perro que íbamos a ir, digamos, a correr. So I go running with my cousin's little dog. Así que ahí tomé al perrito de mi primo, digo, And I come over the hill onto a asphalt road there. Would be the sun would have been hitting it all day. bueno, y fuimos ahí como subiendo una colina por un camino asfaltado que estaba caliente por el sol. And on this road, I could see it because they had the street light in the distance. There had to be about maybe at least 1,000 tarantulas in an area this big. Y en este camino, lo que pude ver es que claramente es que había un montón de tarántulas, así como miles de tarántulas en el camino esparcidas. Now, if somebody has a phobia that they don't like spiders, Bueno, si alguien tiene una fobia de que esta aracnofobia, por ejemplo, you would be just like me. Picked up the dog and said, "We're out of here." bueno, harían lo mismo que yo en ese caso, entonces, que tomaríamos el perrito y diríamos, me voy de acá. And what happened was that thought of all these tarantulas, Y lo que pasó es que este pensamiento de todas estas tarántulas, the thought consumed my mind.
Ese pensamiento consumió mi mente. That's the way we are to be with God. Y esa es la manera en que debemos ser hacia Dios. And actually, I find it important to understand Y me parece importante entender insignificant that the first command to fear God is not found in Genesis. que es significativo que el primer mandamiento de temer a Dios no está en Génesis. It's not found till right before Judges. Y no se encuentra sino hasta ya la parte de los jueces. Because my assumption from that is the fear of God was not given as a command for us. Y lo que asumo de esto es que el temor de Dios no fue dado como un mandamiento para nosotros, It's the very assumption that as humans, this should be what we do. sino que más bien se asume que como humanos esto es lo que debemos hacer. As humans made in the image of God, Como humanos hechos a la imagen de Dios, first and foremost in our thoughts should be God. lo primero y más importante en nuestros pensamientos debe ser Dios. Just as we continually breathe oxygen, Así como continuamente estamos respirando oxígeno, it should be our goal to continually be conscious of who our God is. También debería ser nuestra meta el estar conscientes continuamente de quién es Dios. This was God's eternal design for us. Y ese fue el diseño eterno de Dios para nosotros. And if we feared God because of sin, if it was a negative thing, Si tememos a Dios por causa del pecado en un sentido negativo, then by grace we could say, well, I don't need to fear God. bueno, por gracia podemos decir, no necesito temer a Dios. But Revelation speaks of us fearing God in heaven before the throne. Y esa podría ser nuestra conclusión, pero Apocalipsis nos habla de estar temiendo a Dios delante de su trono. So to an unbeliever, they should have a phobia. They should be scared more than anything of God. Bueno, para un incrédulo debería haber esta fobia de la que hablábamos, deberían estar aterrados de Dios más que de cualquier otra cosa. Jesus said, do not be phobious or do not fear him who can only kill the body. Jesús dijo, no tengan fobia o no teman a aquel que solo puede matar el cuerpo, But he said, fear him who can kill both body and soul in hell forever. dijo, sino que teman a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno para siempre. And for us, if we are saved by his grace, Y para nosotros, si es que hemos sido salvos por su gracia, that being scared of God ese estar asustados, perdón, estar asustados sobre Dios, now turns into a loving reverence of God. ahora se vuelve una reverencia amorosa hacia Dios. The same word that's used in the negative becomes the positive. Esa misma palabra que es usada en el sentido negativo del terror o fobia, se transforma y es usada en el sentido positivo de la reverencia. When you go from Genesis and Joseph says, you can trust me because I fear God, Si volvemos a Génesis y vemos a José diciendo, pueden confiar en mí porque yo temo a Dios. Leviticus then gives examples of what that means. Luego Levítico da ejemplos de lo que eso significa. You can look in Leviticus and the law would say, if you see a blind man, Pueden ver ahí en Levítico que la ley dice que si ven a un ciego, you don't trip him. no lo hagan tropezar. The blind man's not going to know that you tripped him because he's blind. El ciego no va a saber que ustedes hicieron eso porque es ciego. You don't have to worry about getting caught. He's blind. He won't know who tripped him. Y bueno, no tienen que preocuparse de que él los apunte o los acuse de eso porque él no sabe quién lo hizo. But you don't trip him because you revere God. Pero la verdad es que no deben hacerlo porque temen a Dios. You have a consciousness of, I'm not going to do this horizontally because I love God vertically. Tienen la conciencia de no haré esto en el nivel horizontal porque yo tengo ese temor de Dios que es a nivel vertical. I define the fear of God as a spiritually awakened awareness or consciousness. Defino el temor de Dios como una conciencia espiritual despierta. So I ask you as a church to always keep a funnel so you do not waste it. Así que les pido como iglesia que siempre mantengan ese embudo para que no malgasten lo que tienen. That God's glory becomes
the essential element that holds everything here together. Porque esa gloria de Dios es ese elemento esencial que va a mantener todo en su lugar. That is our life. Esa es nuestra vida. Everything can fall apart horizontally in our life. Todo se puede derrumbar en nuestra vida, en ese nivel horizontal. And this world can be so harsh to live in because of sin. Y este mundo puede ser tan difícil, un lugar tan difícil para vivir por causa del pecado. But that's why David could say, the Lord, He is my shepherd. Pero por eso David podía decir acerca del Señor, Él es mi pastor. And because He is my shepherd, I shall not want. Y porque Él es mi pastor, nada me faltará. But if you have a small God, Pero si tienes un Dios pequeñito, you won't be satisfied with God. no vas a ser satisfecho, no vas a estar satisfecho en ese Dios, You look around to see satisfaction in other things. sino que vas a buscar alrededor encontrar satisfacción en otras cosas. And that's really the testimony of Solomon, isn't it? ¿Y ese no es acaso el testimonio de Salomón? Solomon in Ecclesiastes said, you know what? Everything is vanity, or everything is like a vapor. Dijo en Eclesiastés Salomón, bueno, saben, todo es vanidad, todo es como la niebla. Solomon had everything that the world could offer, Salomón tenía todo lo que el mundo podía ofrecer and he was bored with it. y estaba aburrido, estaba hastiado de eso. Solomon said, so I tried this, I tried this, I tried this, and I even took up this hobby. Salomón decía, bueno, intenté esto, intenté lo otro, intenté aquello, incluso tomé tal hobby, tal pasatiempo And he found no ultimate satisfaction. y no encontró satisfacción en definitiva. So you go through page after page of Solomon in Ecclesiastes till you get to chapter 12. Y bueno, van ahí dando las vueltas las páginas tras página de ese libro de Eclesiastés de Salomón hasta que llegan al capítulo 12. And Solomon ends his great work Y allí Salomón termina su gran trabajo. he says basically, when everything's said and done, Y lo que termina diciendo Salomón es que, bueno, la conclusión de todo lo que se ha oído, if you could summarize all of life in one statement, si pudieras resumir toda la vida en una sola declaración, Solomon, who just said, I tried everything that the world could offer, ese Salomón que había dicho, yo intenté y probé todo lo que el mundo me podía ofrecer, he basically said, let me make it simple. él básicamente concluye y dice, déjenme simplificar esto para ustedes. There you find another command to fear God. Y ahí encontramos otro mandamiento de temer a Dios. Fear God and keep His commandments. Lo que él concluye es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Fear God and love and worship Him. Dice, teme a Dios y ámalo y adóralo. Fear God and be satisfied with Him. Teme a Dios y encuentra la satisfacción en Él. Fear God and realize, if I have God, this is really everything that I ultimately need. Teme a Dios y ahí averiguarás, concluirás que teniendo a Dios es todo lo que necesitas. And the next verse says, really, this is the summary of life. Y lo que dice ahí finalmente es que este es el resumen de toda la vida. If you want to take the book on the prophets, you summarize it by Moses saying in Deuteronomy, love the Lord your God with all your, everything that you've got. Este es el todo del hombre, decía Salomón. Y si podemos resumir el mensaje de los profetas, tenemos a Moisés por un lado diciendo, ama a Dios con todo lo que tienes, con todo tu ser. And the other side is, fear God and keep His commandments. Y la otra parte del mensaje es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. It's a privilege being around a group of people like you. Es un privilegio estar aquí rodeado de un grupo de personas como ustedes, Where your love of God is expressed horizontally. donde el amor a Dios se expresa también horizontalmente. That's what I was joking with all of you yesterday. Estaba bromeando con algunos de ustedes ayer. Is it okay to say that gringos are usually colder and more distant? I see the gringos going like this. Your love is exceptional.
Bueno, como gringos somos más fríos y distantes, pero su amor es excepcional. So keep doing that for the glory of God. Bueno, manténganse en eso, haciendo eso para la gloria de Dios. One of the themes that we want to work through is going through the prophets this week. Una de las cosas con las que queremos ir desarrollando a medida de este curso de los profetas Is that the old goes to the new and it takes that which is fallen and makes that which is perfect. es que el Antiguo Testamento, ¿cierto? O lo antiguo, lo viejo, se encamina a lo nuevo, a la renovación. Y, what was the last part? Sorry. The old to the Perfect. new. Y va finalmente a restaurar lo que está caído. Our hope someday is that we will be with Jesus Christ forever in the new heavens and the new earth. Tengo la esperanza de que estemos un día con Jesucristo en los cielos nuevos y tierra nueva. 2 Peter 3 says that we should be looking to the new heavens and new earth. Why? Because righteousness dwells there. Eh, Segunda de Pedro dice que debemos estar mirando hacia esos cielos nuevos y tierra nueva. ¿Y por qué? Porque allí mora la justicia. No sin, no sickness, we will worship Christ. No hay pecado, no hay enfermedad, allí adoraremos a Cristo. Back in the early church, Yendo hacia atrás en la iglesia primitiva, I love how the people going through difficult times me gusta ver cómo la gente atravesaba por tiempos difíciles would look to the glory of our God, y lo hacía mirando hacia la gloria de Dios. the mystery of worshiping one God in three persons, Father, Son, and Holy Spirit. Ese misterio de adorar a Dios en tres personas, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. And they would have hymns to remind each other of the glory of this God. Y ellos tenían himnos para recordarse unos a otros acerca de la gloria de este Dios. And I don't know if you sing this here. No sé si ustedes cantan este himno acá. It's probably from any time from the 2nd to the 4th century. Y esto tuvo que haberse escrito por ahí entre el segundo y el tercer siglo. But Christians would sing, "Glory be to the Father, Y lo que cantaban los cristianos era gloria sea al Padre and to the Son, and to the Holy Ghost, y al Hijo y al Espíritu Santo, as it was in the beginning, como era en el principio, it's now and ever shall be, es ahora y será siempre, world without end. por los siglos de los siglos. Amen." Amén. Can you imagine that? A world without end. ¿Pueden imaginar eso? Una era, un mundo que no termina. Human beings all over this world are trying to save this planet. Los seres humanos alrededor de todo este planeta están tratando de salvarlo, de salvar el planeta. God's not. Dios no. He's going to remake it himself. Él lo va a rehacer por sí mismo, And much better version. en una versión mucho mejor. He's going to do what we can't do. Él va a hacer aquello que nosotros no podemos hacer. And we have the opportunity to be with him in Y- that forever. Y tenemos la oportunidad de estar con Él allí para siempre. So when you're going through the ups and downs, Así que vamos a través de estos altos y bajos. I'm going to assume people in Chile have problems too. Have what? People in Chile have problems too. Ah, ya. Bueno, voy a asumir que la gente en Chile también tiene problemas. Do you guys ever have a bad day? ¿Alguno de ustedes ha tenido un día malo? Do you ever go to bed kind of happy? Eh, ¿Han ido alguna vez a su cama felices You ever wake up sad? y han despertado tristes? Isn't that just who we are? ¿No es la manera en que somos nosotros así? We are creatures made in the image of God, Somos criaturas hechas a imagen de Dios. and in the flow of everyday life, Y en ese flujo de la vida cotidiana, God wants us to look to Him. Dios quiere que le miremos a Él. And that's why the writers to the Hebrews said that we are to fix our eyes on Christ, the author and the perfecter of our faith. Y por eso es que el autor de Hebreos dice, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. And that's, as a church, as a group of people, you guys have that privilege. Y como iglesia, como este grupo de personas que componen la iglesia, tenemos ese privilegio.
So keep it up. And we bring greetings from the United States, and we will pray for you, and we would ask you to pray for us as we seek to be faithful to God and His Word. Así que bueno, manténganse en eso. Y bueno, traemos saludos de la iglesia en Estados Unidos y mantengámonos fieles como el pueblo del Señor. Is that time? Ya. Perfecto. Terminamos a tiempo, dice, perfecto. Yesterday, he kept having to tug on me, like, enough, enough. Ayer me tiraba de la chaqueta diciéndome ya basta, basta. I feel bad. I wore him out yesterday. Me siento mal porque lo sobrecalenté ayer. And I was only kidding about the tarantula. Bueno, era broma lo de la tarántula, por si acaso. Thank you for the opportunity to allow us to share this with you. Bueno, gracias por la oportunidad de compartir esto con ustedes. Shall we pray? Yeah. Father, I thank you for this church. Padre, le agradezco por esta iglesia. Thank you for your graciousness that you would call a people to yourself. Gracias por mostrar esa misericordia de llamar a un pueblo para sí mismo. We pray that you would work in this church, in this city. Y le ruego que pueda obrar en esta iglesia, en esta ciudad. Thank you for those who are studying to seek to grow in truth. Gracias por aquellos que están estudiando para poder crecer en la verdad. And we pray even today as we gather together to worship you. Y oramos para que hoy día, al reunirnos, podamos adorarle. That you would take your truth and write it deeply within our hearts. Y pueda tomar esa verdad, Señor, y escribirla en los corazones de su pueblo. Father, help us as a people to love you, to worship you, to fear you. Ayúdenos como su pueblo a amarlo, a temerle, a adorarlo, Señor. Thank you for what you begin in our lives. Gracias por lo que ha comenzado en nuestras vidas. Help us to be faithful through the rest of our lives. Y ayúdenos a ser fieles por el resto de nuestras vidas. Give us the grace to love you more and to love each other. Denos la gracia para amarle más y para amarnos unos a otros. Honor your Son through that, Jesus Christ. Amen. Y pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.